El tema presentado es, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Leemos Proverbios capítulo 16 verso 32 de la Biblia dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Otra versión de la Biblia dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. La Biblia dice, la gente admira a quien es poderoso y el que se sabe ser poderoso, se siente indestructible y orgulloso de sí mismo. La gente hace alarde de la fuerza que ostenta, pues con ella domina a los demás y obtiene determinados beneficios. Por eso es que se habla de la ley del más fuerte, pues durará en tanto quien en la actualidad el fuerte comience a debilitarse y uno más joven se levante con mayor fuerza. Muchos piensan que son valientes, pues se atreven a hacer cosas que otras personas prefieren evitar, pero, ¿cómo nos mira Dios? Al final de cuentas, Él sabe hasta dónde llega nuestra fuerza, nuestra valentía y qué tan limitado es el poder del que podríamos presumir. Es interesante lo que el Espíritu Santo nos aconseja, mejor es que seas lento para la ira que tengas poder, o bien, se podría entender que tiene más mérito ser paciente que valiente, y para Dios es más preciado aquel que tarda en airarse que quien es tan fuerte como un luchador o como un soldado, pues detrás de ello está un secreto. Hay quienes conquistan ciudades pero no pueden conquistar su propio carácter, quien ejerce autoridad sobre otros, pero es incapaz de dominar su estado de ánimo. Hay quien puede conquistar multitudes, pero no puede conquistar el enojo que lleva dentro, y quien aparentemente domina sobre otras personas, pero a su vez, es dominado por instintos animales y pierde el control de sí mismo. Y todos queremos más de lo que tenemos en varias áreas de nuestras vidas, pero para lograrlo debemos operar dentro de los límites del autocontrol. Si de veras queremos crecer espiritualmente, debemos mantener nuestras pasiones bajo control. Eso no significa que tengamos que ser perfectos o que nunca cometamos errores, aunque el Espíritu Santo nos da poder para controlar nuestras emociones. Algunas veces podemos perder la paciencia, pero tan pronto como lo hemos hecho, debemos confesarlo y arrepentirnos. De todas las cosas en el corazón del hombre, la ira puede ser una de las emociones más intensas y críticas y poco saludables que podamos experimentar. Si no se maneja de la manera adecuada puede tener consecuencias que pueden cambiar nuestra vida drásticamente, como la experiencia de Moisés que se airó por las quejas de los hebreos que está en el libro de la Biblia de Números capítulo 20 del verso 8 al 11, el pueblo se quejó otra vez, y otra vez fue por falta de agua. Una vez anteriormente, Dios había dado instrucciones a Moisés para que golpeara una roca de manera que tuviera agua. Sin embargo, esta vez solo tenía que hablar a la roca, pero en su ira, Moisés desobedeció, y demostró su frustración con el pueblo llamándolos rebeldes. Junto con Aarón, él reclamó el crédito por el agua milagrosa cuando dijo, ¿sacaremos agua? Y entonces Moisés golpeó la roca por segunda vez, y hay diferentes detonantes los cuales nos pueden llevar a la ira y el enojo. En este pequeño estudio hablaremos de ellos. Independientemente de la razón de la ira, la Biblia tiene respuestas sobre las causas de la ira y nos enseña cómo manejar este sentimiento. La Biblia habla de dos clases de ira, la ira justa como la ira de Dios en contra del pecado y la ira injusta. Salmos capítulo 7 verso 11. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Salmos 37 verso 8, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Proverbios capítulo 15 verso 18, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Proverbios capítulo 29 verso 22, el hombre lleno de ira provoca rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. La Biblia nos da estos maravillosos consejos. Proverbios capítulo 14 verso 29, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios capítulo 19 verso 11, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Eclesiastés capítulo 7 verso 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Santiago capítulo 1 del verso 19 al 20, esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 8. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Efesios capítulo 4 del verso 26 al 27. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad, lugar, al diablo. La ira es definida como enfadado muy grande o violento en la que la persona pierde el dominio sobre sí misma y siente indignación y enojo. El enojo es el sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra o por una cosa, como la falta de respeto. Rabia se define como enfado grande y violento, generalmente producido por un hecho que ocurre de forma distinta a como se esperaba. Si nos basamos en estas definiciones, podemos deducir que la ira y el enojo son las reacciones de nuestros sentimientos, los cuales nos alertan cuando estamos siendo injustamente maltratados o abusados. También es una emoción la cual debe de ser controlada y puesta bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. En este mundo hay muchas situaciones las cuales son injustas, y si nos vamos a enojar por todo nunca tendremos paz. La ira y el enojo ha llevado muchas personas al cementerio y a la cárcel, o a vivir una vida frustrada en la soledad, pues nadie quiere estar al lado de alguien que tiene un espíritu de rabia e ira. Todos debemos de tener mucho cuidado con nuestras emociones, pues aunque el enojo y la ira son sentimientos igual que el miedo, hay un punto en el cual el diablo puede entrar y controlar estas emociones si se los permitimos, y lo que era una emoción se convierte en un espíritu demoníaco, el cual te puede controlar y dominar si tú no tomas autoridad sobre él. ¿Qué quiero expresar con esto? Que si tú vives en el constante enojo, abrirás la puerta para que el demonio de rabia e ira entre en tu vida. Primeramente, ¿cuál es la raíz de tu enojo o ira? Nadie puede tener un espíritu de rabia e ira sin que haya ocurrido algo que lleve a esa persona a abrir esas puertas. Generalmente los agravantes son abuso físico, abuso sexual, rechazo, abuso mental, falta de una madre o un padre, injusticias, entre otros agravantes. Las personas que han sido lastimadas emocionalmente por sus padres, cónyuges, familiares o amigos y no han sanado de esos daños, la mayoría de veces cargan con rencores en sus corazones, y esos rencores se tornan en rabia y ira. Cuando no hemos superado estos daños y no perdonamos a nuestros padres, entra el espíritu de rabia e ira y se muda en nuestros corazones y trata de controlarnos, y el resultado es la ira y enojo. Debido a esto es vital perdonar todas las ofensas causadas a nuestra persona, pues, si no lo hacemos, esto se puede convertir en ira y enojo. Esto nos puede llevar a ser agresivos y a maltratar, herir, y abusar emocionalmente a los demás, y a levantar murallas en nuestras vidas, las cuales nos hacen que no le permitamos a nadie entrar en nuestras vidas. Toda causa tiene un efecto. ¿Cuál es el motivo por el cual tú vives en un constante enojo? ¿Qué es lo que hace que tú explote? Pídele al Espíritu que te muestre cuál es la raíz de tu enojo. Quizás tenga que perdonar a tus padres que te abusaron, te maltrataron o simplemente no estuvieron en tu vida y nunca te dieron el amor que tú necesitabas. O quizás sea ese familiar o vecino quien te abusó sexualmente cuando eras un niño, o quizás tu cónyuge quien te fue infiel y te dejó para irse con otro. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí te puedo decir por experiencia propia que yo viví esto en carne propia por haber sido sexualmente abusada, y por no tener el amor de un padre. Pero cuando perdone puede sanar de esas heridas y puede ser libre de la rabia y la ira. Entonces, si tú no sanas de las heridas del alma o simplemente no perdonas a quien tenga que perdonar, tú batallarás con este espíritu. Serás una persona mecha corta, lo que significa que no toma mucho para que tú te enciendas y explotes como un cohete. Serás una persona la cual se enoja cuando eres corregido o cuando los demás no están de acuerdo con tu punto de vista, porque aparte del enojo te conviertes entre rebelde y no aceptas corrección, pues te enojas por todo y en tu mente crees que siempre tienes la razón y que son los demás lo que tienen el problema y no tú. Además de esto, le echarás la culpa a los demás. Siempre son los demás los culpables y no tú. Siempre culparás a tu pareja o a los demás de tu enojo y dirías: si ella o él no hicieran esto o aquello, yo no me enojaría. Tu carácter será el carácter de una persona impaciente, criticador, siempre encontrando falta en los demás. Te enojarás cuando las cosas no salen como tú quieres,
Te enojas cuando alguien te lleva la contraria, en caso severo hasta puedes llegar al límite de usar la violencia. Este tipo de personas son muy agresivos, amargados, soberbios, violento, pues la soberbia trabaja en conjunto con la rabia y la ira y la desobediencia. Estos no se someten a nadie, y tiene una boca suelta pues hablan lo que piensan, son vengativos, murmuradores, criticadores y siempre viven a la defensiva buscando a quien culpar. Están ciegos y cuentan todas las ofensas que les hacen, no perdonan, todo lo guardan en su corazón. La Biblia dice que la ira de hombre no trabaja justicia de Dios. Vivir de esta manera es vivir una vida de derrota, primeramente, porque no puedes crecer espiritualmente, pues la raíz del enojo y la rabia es la falta de perdón. La falta de perdón es algo que mata la comunión con Dios, y no se puede tener una comunión perfecta con Dios, cuando en nuestros corazones hay amargura, resentimiento y falta de perdón, y cuando se tienes a personas cautivas en tu corazón, porque nos han ofendido. ¿Cómo puedes orar si estás enojado con tu hermano? ¿O con tu cónyuge? Entonces cuando hay ira y enojo en tu vida no crecerás, no recibirás revelación de Dios, y esto afectará las relaciones interpersonales que tienes con los demás. ¿Cuántas personas no se divorcian porque no pueden controlar su rabia e ira al punto que hasta golpean a su pareja, y el constante enojo y la pelea empuja a esa persona al divorcio? Como la solución para este problema, ¿cuántas amistades no se rompen o noviazgo a causa de la ira y el enojo? Un consejo para las mujeres solteras: verifiquen con qué hombre con el cual se están envolviendo para que no tengan este problema, pues te garantizo que más luego vivirás en un infierno. Si te casas con hombre que tiene este problema, ¿cómo puedo ser libre de esto? Para ser libre de cualquier opresión espiritual o influencia satánica, hay que perdonar a los agresores, hay que reconocer que tenemos ese problema, hay que sanar de las heridas del alma y los traumas emocionales. Pídele al Espíritu Santo que te muestre la raíz del enojo, que es lo que ha causado que tú no puedas controlar esta emoción. Una vez que lo sepas, entonces decide perdonar y sanar. Entonces, tendrá que controlar tus emociones cuando empiece a sentir que te enojas. Cuando sientes eso en tu estómago y en tu cara, respira profundo, ora en tu mente, reprende en el nombre de Jesús la rabia y la ira. Aprende a callar, no discuta, no suba la voz, huye de las situaciones acalorada. Cuando te sientas que vas a perder el control, escucha antes de contestar, piensa antes de hablar, muérdete la lengua, no digas todo lo que piensas. Aprende a pedir perdón y hacer rápido para perdonar, y no te quedes con nada en el pecho, no cuentes las faltas, suéltalas inmediatamente. Sed humilde para pedir perdón y romper el hielo, pide perdón, aun cuando no sea tu culpa. No le dejes de hablar a la persona, no te acuestes enojado. Si hay alguien que sabe que no cambiará y solo te hace daño, aléjate de ellos y solo ora por esa persona. Evita entrar en contención sobre asuntos de la Biblia. Trata de mantener tu tono de voz bajo, responde con un tono bajo y dulce, o sea en amor, y hará que esa otra persona se calme. En un altercado de dos, alguien tiene que ser el sabio y mantener la calma, y que ese seas tú. Si eres tú quien tienes el problema, recuerda que cuando seas ofendido empezarán los pensamientos, atacar tu mente, pensamientos sobre lo que debiste de hacer o decir a esa persona. Tendrás una visión en tu mente sobre la situación, reprende eso y echa fuera ese pensamiento. En el nombre de Jesús, sal afuera, tomar aire fresco, cálmate y decide perdonar inmediatamente y ver esa persona a través de los ojos de Jesús. Te aseguro que la ira y el enojo no te controlarán si tomas estas medidas. Decide caminar en el espíritu y no en tu carne o tus emociones, pues así no le darás lugar al diablo en tu vida. El dominio propio no nace de la noche a la mañana, este va a depender del amor, el temor y la vida de consagración que tengas con Dios. Este fruto del Espíritu es importantísimo en la vida del creyente en un mundo donde las ofertas pecaminosas están a la vuelta de la esquina. Es imposible tener dominio sobre nuestras pasiones y deseos fuera de la obra de la cruz, fuera de la ayuda del Espíritu Santo. Lamentablemente, si no vemos los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria, estamos lejos de la vida en el Espíritu que Dios nos manda a vivir. La recompensa de vivir una vida en el Espíritu consagrado a Dios es la vida eterna. Que Dios le bendiga y guarde y bendiga su camino.